Espera un momento, Hola, espera un buenas momento. noches. Buenas noches, ¿qué tal, hermanos? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos totalmente en vivo desde nuestro canal y su canal, Huella Católica. Eh, vamos a, vamos a aclarar algo. Hermano Dani, si usted Dani, pudiera prende tu cámara, por favor, conectar su Dani. cámara en No el te estén momento que le viendo. toque exponer. Claro que sí. Permítame, Bueno, permítame. hermano, No sé, excelente. Ya estamos en vivo, hermanito. Ya estaban en vivo. No se les olvide que ya estamos totalmente en vivo. Y vamos a arrancar en este momento con el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Alguna vez ustedes se han hecho la pregunta a todos los que nos ven totalmente en vivo aquí en Huella Católica? ¿Se han hecho la pregunta, ¿será María la Madre de Dios? ¿Es aceptable el dogma de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, de la maternidad divina de María? Pues justamente de eso vamos a estar hablando esta noche con nuestros dos invitados en un debate totalmente abierto, con mucho respeto y sobre todo con mucha base bíblica, que es el principal ingrediente en estos debates. No podemos hablar de Dios si no vamos a tomar su santa palabra. Así que, hermanos, sean una vez más bienvenidos. Mi nombre es Noé Martínez, les saludo desde aquí, desde El Salvador, y voy a presentar a mis dos exponentes de esta noche para hablar sobre la maternidad divina de María, o como ustedes puedan hacerse la pregunta en su mente, ¿será María Madre de Dios? Así que tengo el agrado de presentar al hermano Dani Córdoba. Él es cristiano evangélico pentecostal, pues que viene a visitarnos nuevamente a este canal. Ya lo hemos tenido anteriormente con él aquí, hablando sobre el tema de la Eucaristía, pero eso fue ya hace un par de semanas. Hoy viene él a exponer su doctrina, que va un poquito en contra sobre la maternidad divina de María. Dani Córdoba, como les decía, es evangélico pentecostal y él va a estar dando su punto de vista, eh, también compartiendo con nosotros parte de su doctrina. También tengo el agrado de presentarles a un hermano queridísimo ya aquí en el canal, muy conocido, un hermano que ha venido sobresaliendo en muchos temas y que para la gloria de Dios pues se ha mantenido con nosotros, instruyéndonos y llevándonos siempre a la verdad completa. Estoy hablando nada más y nada menos del hermano Max Roper. Un saludo, Max, desde aquí, desde El Salvador, bienvenido. Vamos Gracias por la a, invitación. Gracias a ti, Max, por estar nuevamente presente. Pedirle disculpas del caso, hermanos. Ustedes sabían que el debate iba a las 6 en punto. Tuvimos unos problemitas técnicos a la hora de iniciar el en vivo y pues hemos iniciado prácticamente casi 20 minutos tarde. Pero ya estamos acá y vamos a darle inicio a lo que todos quieren ver, ¿no? Un buen debate. Sí. Dime, hermano. Disculpa, Noé. Dani Córdoba, quiero pedirte que prendas la cámara, porque no puede haber debate si no hay cámara prendida. Este es un no, debate por YouTube. Prende la cámara, por no, favor. no sé qué está pasando aquí. No, no puedo ver, yo tampoco porque no hay imagen. Tienes que prender tu cámara, porque este es un Ya debate en la vivo por tengo YouTube. prendida. La gente me tiene La que ver a mí, te estoy- tiene que ver a ti. hermano, Gracias. si no se Dime. pueden conformar con el audio, lo siento mucho, pero tengo problemas aquí con la cámara. Así que si ustedes van a hacer un Inte- problema por eso, Intenta ver si se puede prender la cámara, por favor. Haz un esfuerzo. no, Si no se puede, la tengo encendida. pues no se ve nada. Pero si no se puede, pues la haríamos así, sin que no te veas tú. Entonces, sí, no se puede. Pero bueno, haz el intento. Bueno, vamos a continuar. El formato del debate va a ser el siguiente. Si no les parece, me corroboran y haríamos un cambio antes de iniciar el debate. El debate va a ser así. Va a abrir Dani Córdoba, va a abrir con 15 minutos de exposición, luego vendrían 15 minutos de Max, luego nuevamente otros 15 minutos de exposición de Dani Córdoba, luego nuevamente el hermano Max tendría otros 15 minutos y ya para finalizar, el hermano Dani Córdoba tendría 10 minutos de refutación y al final estaría Max también con sus 10 minutos de refutación. Al inicio, antes de cada segmento, van a tener 2 minutos para presentarse. Ya saben que la presentación incluye decir de a qué iglesia pertenece o a qué denominación. Y al final del debate van a tener 1 minuto para que se puedan despedir de todos los que nos han visto. Y ya en ese minuto no se puede tocar absolutamente nada de nada sobre el debate. Nada más es para despedirse. Les ruego en el nombre del Señor a los dos que guarden y cumplan estos lineamientos, estos parámetros para tener un debate bonito, limpio y sano. Así que
le doy la bienvenida desde ya al hermano Dani Córdoba para que se presente. Hermano Dani Córdoba, usted tiene desde ahorita 2 minutos para que se presente con los hermanos y con los panelistas que nos están viendo. Amén. Bueno, pues mi nombre es Dani Córdoba, soy el evangélico Dani Córdoba, soy cristiano evangélico y bueno, pues pertenezco a la Iglesia General, iglesias pentecostales de tipo corte evangélico. Sí, en este espacio voy a exponer mi credo. Ya, yo creo en Elohim, el Dios único y verdadero que se manifiesta en 3 seres divinos conocidos como Yahvé o Yahweh o Jehová, el Verbo, o sea, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Creo en Jesús como uno de los seres divinos, quien siendo Dios, la palabra viva, quien hizo los cielos y la tierra, o sea, la palabra, el Verbo que se hizo carne en el nacimiento virginal de María. Y me dirijo a la audiencia de creyentes católicos que nosotros los cristianos no odiamos a María. Nosotros guardamos y de una manera honrosa la memoria de María y enfatizamos lo que dice Lucas 1, 42 y 43, donde dice que bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que nosotros expresamos. Muy bien, gracias Dani por tu exposición. Hablaste 1 minuto y medio. Ahorita iniciaría aquí el hermano Max Roper con su presentación. Adelante, Max, tienes 2 minutos. Buenas tardes, habla Max Rupert de la ciudad de Nueva York, Max Rupert Calvo, apologista católico. Hoy voy a hablar de la maternidad divina de María. Voy a dar pruebas bíblicas, patrísticas también, de que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, que esta es una verdad fundamentada en las Sagradas Escrituras y realmente que ha sido muy atacada por muchas herejías de muchos siglos y actualmente por el protestantismo. Pues estoy acá como cristiano católico apologista para defender esta verdad de fe, la cual la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo enseña y predica, y la cual ha sido una verdad siempre creída y enseñada y predicada y inculcada por la Iglesia de Jesucristo. Entonces, a esto vengo el día de hoy a exponer esta verdad de fe. Eso es todo. Muchas gracias, Max, por tu presentación. Gracias por tus saludos. Bueno, vamos a pasar al primer bloque, al primer segmento. El hermano Dani Córdoba va a tener a partir de ese momento 15 minutos para exponer por qué él no cree en la maternidad divina de María o por qué él no cree en que María es Madre de Dios. Así que, Dani, tenés exactamente desde este momento 15 minutos. Amén. Bueno, pues simplemente no creo que María sea Madre de Dios porque María no es Madre de Dios. En este debate probaré que mi oponente no podrá probar de que María sea Madre de Dios. Mi oponente hará uso de versículos para hacer hipótesis, conjeturas, suposiciones y teorías nada claras para los oyentes. Hará una eisegesis de los textos bíblicos partiendo la escritura de su mensaje original. O sea, la eisegesis es lo opuesto a la exégesis. La exégesis es una explicación al texto de acuerdo a lo que tiene escrito. La eisegesis es una explicación contraria o totalmente opuesta a lo que está escrito en el mensaje original. Mi oponente tendrá no solo la difícil tarea, sino lo imposible de demostrar que María sea Madre de Dios. Escuche bien a la audiencia católica y no católica. Mi oponente empleará una lógica infantil y carente de intelecto al hacer un análisis breve diciendo o razonando de esta manera: si María es madre de Jesús, si María dio a luz a Jesús y Jesús es Dios,
María es madre de Jesús. Este razonamiento es demasiado infantil, usando una lógica que no tiene base en la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque este razonamiento no toma la existencia prehumana de Jesús. Es decir, mi oponente ignorará o no tomará en cuenta con todo propósito la eternidad de Jesús en su naturaleza divina, pues uno de sus atributos divinos es la eternidad. Sí, vamos a ver en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 nos habla de la eternidad de Dios. Ahora, recuerde que expresé creer en la Trinidad, creer en el Dios trino, en lo cual le llaman trino, ¿sí? Creyendo en Yahweh, Yahvé, Jehová, que es el que le llaman Padre, a Jesús, que Jesús es el verbo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, el verbo que se hizo carne y el Espíritu Santo. Estos tres seres divinos que son distintos, pero forman un solo Dios. Quiero que recuerden esto porque de aquí es muy importante mi argumento y los argumentos que empleará mi oponente refiriéndose en cuanto a la eternidad de Dios, refiriéndose al Padre o refiriéndose al Espíritu Santo, pero no a Jesús mismo. Entonces vamos a ver en Isaías 9:6. Isaías 9:6 aquí nos va a hablar claramente. En Isaías 9:6 encontramos la descripción aquí que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí antes, esta profecía se está dando antes de que naciese Jesús como hombre. Está revelando que el Dios Padre, que al Padre a quien nosotros hoy llamamos Jesús, porque a Jesús también le llamamos Padre, ¿sí? Tiene como nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y no solamente príncipe de paz, en el Apocalipsis se le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Estos atributos de la eternidad de Jesús involucra su preexistencia como Dios, como el Dios creador de todas las cosas. Vamos a ver lo que dice ahí mismo en Isaías 40:28. 40:28 va a hablar de Dios, de Jesús, el Verbo, en su eternidad. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfalle ni se fatiga su cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estamos hablando aquí del Dios creador, sin nombre. Claro, aquí dice Yahvé, pero hay que recordar que el nombre Yahvé incluye o involucra en su nombre propio, la traducción es yo soy el que soy. El que se manifestó en Moisés en la zarza ardiendo, ¿sí? La teofanía de un ángel, el ángel llamado el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová, o el ángel de Yahweh, manifestado en el gran yo soy, ¿sí? No fue el Padre quien se le manifestó a Moisés, sino el Hijo. Bueno, continuemos. Esto es muy importante porque lo que vamos a seguir aquí leyendo, vamos a ver la divinidad eterna y prehumana de Jesús. En Romanos 40:28, en Romanos 40:28, vamos a ver aquí una vez más la eternidad. Romanos 40:28, Romanos 16:26, perdón, Romanos no pasa del 16. Romanos 16:26 dice,
Bueno, desde el 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, fíjense, está hablando de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí está hablando de la dualidad de Dios, del Padre, y está hablando de el Hijo, que siempre se ha manifestado en su eternidad. Jesús mismo es inmortal, según nos dice 1 de Timoteo 1:17, ¿sí? En 1 de Timoteo 1:17 vamos a ver cómo describe y se refiere a Jesús como el Dios inmortal. Es importante ver esto, que si la inmortalidad es un atributo de Dios, vamos a ver que para que María pueda ser madre de Dios, tenemos que mostrar que María ya existía antes que el Verbo, ¿sí? Nuestro amigo Max Roper está comprometido a comprobar que la existencia de María es mucho antes de la existencia del mismo Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y en este caso, estamos viendo lo que dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, esto incluye su eternidad, quiere decir que Dios no puede morir. Dios no tiene atributos humanos como sueño, hambre, sí, cansancio. Tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios sea honor y honra por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro amigo se verá comprometido a comprobar la existencia de María antes que el verbo de Dios que creó las cosas. Sigamos aquí en este exposición, que vemos que su inmortalidad expresa su eternidad como el principio de todo, sin padre y sin madre, como lo enseña Hebreos 7:3, ¿sí? Hablando de un ser que practica un sacerdocio único en la tierra que no puede ser sustituido. Y este es el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Donde dice ahí Hebreos 7:3, que dice que no tiene padre, no tiene madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante y perfecto al Hijo de Dios, ¿sí? Por el contrario, mi oponente expondrá textos que señalen a María como madre de Jesús, a Jesús en su esencia humana, al Dios manifestado en carne. Recuerde, esto tiene que ver mucho que ver con lo que mi exponente va a decir, ¿sí? Todos los textos que mi contrincante exponga se va a referir al nacimiento humano de Jesús, al verbo, o sea, al Dios que creó los cielos y la tierra, se hizo carne, pero no va a poder probar de que María existía antes que Dios, antes que el verbo, antes que el creador, para poder afirmar que María es madre de Dios. Todos los textos que él esté analizando y dándonos a conocer es a partir de su nacimiento humano, no de su existencia divina, no de su preexistencia divina antes de la existencia humana. Ahora vamos a ver lo que dice Isaías 7:4. Isaías 7:4 es bien importante que hablemos de esta profecía, porque en esta profecía vamos a poder ver claramente que cuando se da la profecía se está refiriendo a Jesús, pero en su nacimiento virginal, en su nacimiento ya como humano, porque en su existencia o preexistencia divina siempre ha existido. Él siempre ha existido, y de esta manera vamos a revisar lo que dice Isaías 7:14. Espero que nuestra audiencia esté leyendo la Biblia y comprobando consigo mismo qué es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, Isaías 17:14 dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumple. El Dios que siempre ha existido,
Dios con nosotros, por eso él tenía que ser Emmanuel. Dios con nosotros se manifestaba por primera vez en carne, como un ser humano, como usted y como yo hoy lo somos. En Mateo 1:23 vemos el cumplimiento de la palabra, ¿sí? El cumplimiento de la profecía. Mateo 1:23. Espero que estén siguiéndome todos con sus Biblias, porque de esta manera vamos a comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. María dio a luz a Jesús, hombre, no a Jesús Dios. Y bueno, vamos a entonces a citar lo que dice Mateo 1:23. 1:23 dice claramente: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Esta palabra fue dada por un ángel a José. Y en este texto vemos el cumplimiento de la palabra que según se profetizó en Isaías 7:14. ¿Sí? Lo mismo nos lo revela Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6 vamos a ver de qué manera el Verbo encarnado, el Verbo que siempre ha existido, el Verbo que creó los cielos y la tierra, se manifiesta totalmente en carne. Es necesario tomar en cuenta esto, porque de aquí nosotros vamos a partir y examinar los comentarios, la exposición del debatiente opuesto que se va a referir a lo mismo, a la existencia de Jesús como hombre. Filipenses 2:6 dice entonces: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, lo que vemos aquí, lo que murió de Jesús fue su esencia humana, no su esencia divina. Su esencia divina lo hemos leído ya una vez más, que es eterna y es inmortal. Jesús, no, como Dios, no pudo morir. Estamos viendo que entonces en Juan 1:14 vamos a exponer en este libro del Evangelio, el primer Evangelio, donde se da a conocer la esencia de Jesús y la existencia de Dios en la misma persona de Jesús. Un minuto le queda, Dani. Ok, sí, ya con eso voy a terminar yo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Vemos que Jesús es el creador de las cosas. Mi contendiente tendrá la difícil tarea o lo imposible de demostrar que María existía antes que el Verbo, para poder decir que María es madre de Dios. Dios me los bendiga. Muy bien, muchas gracias Dani Córdoba por tu exposición. Hiciste 14 minutos con 32 segundos. Bueno, vamos a pasar al primer bloque de nuestro segundo exponente, que es el hermano Max Roper. Ya muchos ya lo conocen, así que Max, te dejo los micrófonos abiertos. Tú tienes a partir de este momento 15 minutos para dar tu exposición. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deben todos saber de que por los años 431, 432, hubo un obispo católico que se llamó Nestorio, arzobispo de Constantinopla. Él empezó a enseñar a sus feligreses que era un error llamar a María Madre de Dios. Él decía que en Cristo habían dos personas, una divina y una humana. Decía, por lo tanto, que María era madre de la persona humana. Pero este es un error teológico, porque en Cristo no hay dos personas, sino hay una sola persona, una sola hipóstasis y dos naturalezas, la divina y la humana. O sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Asumió la naturaleza humana, se encarnó en la Santísima Virgen y se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. De modo que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Entonces, María es madre de la hipóstasis, la única persona que está dentro de su vientre, y esa persona es el Hijo de Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, el error de Nestorio fue condenado en el Segundo Concilio Ecuménico de Éfeso, año 432 después de Cristo, porque el concilio, por razones, claro, cristológicas, ¿verdad? Dice que María es la madre de Dios porque es la madre de la única persona que hay en Cristo, que es la persona divina. O sea, no son dos personas que hay en Cristo, una divina y una humana, porque esta es la concepción equivocada y esta es una herejía.
Una herejía no solo tanto de Nestorio, de los nestorianos, sino de los protestantes, ¿verdad? Porque ellos dicen que María es madre de la persona humana de Cristo, no de la persona divina. Eso es un disparate completo. En Cristo no hay dos personas, hay una persona. Y esa única persona era la que estaba en el vientre de María. Y esa única persona siempre ha existido de toda la eternidad. Es una persona divina. Y esa persona divina es Dios. Es Dios el cual tiene dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. De modo que este error, esta herejía fue condenada en el concilio de Efeso en el año 432. Ahora bien, para determinar si María es madre de Dios o no lo es, tendríamos que determinar si Cristo es Dios, ¿verdad? Vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 7. Dice Isaías, porque nos ha dado un niño, Dios nos ha dado un hijo, refiriéndose a Dios Padre, por supuesto, el cual se le ha concedido el poder de gobernar y se le han dado estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. O sea que a Jesucristo le podemos llamar Padre eterno también, le podemos llamar príncipe de la paz, pero dice que se le hará, uno de esos nombres será, pues, Dios invencible. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo del 41 al 43. Dice así: cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo, refiriéndose a Santa Isabel. Entonces con voz fuerte dijo: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Los protestantes dicen que no hay ninguna prueba de que en la Biblia de que María es la madre de Dios. Pues ahí hay una prueba. Ahora bien, Isabel no sabía la identidad del niño que María tenía en su vientre. Si lo supo fue porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y fíjense bien, María está embarazada de Jesucristo, ¿verdad? Que es Dios. Y Santa Isabel, por inspiración del Espíritu Santo, reconoce la identidad divina del bebé que María tiene en su vientre y dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? En otras palabras, Isabel está llamando a un bebé no nacido mi Señor. Imagínense qué grande es esto. Mi Señor, o sea, mi Dios. O sea, Isabel está reconociendo que la identidad divina del bebé que María tiene en su vientre, esa identidad divina es la del Hijo de Dios. O sea, Isabel está reconociendo que el niño, que el bebé que María tiene en su vientre es Dios mismo. Por eso dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Qué Señor? Pues Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Entonces, María tenía a Dios en su vientre. No podemos separar la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. Es una única persona, una sola hipóstasis. Así le decimos en teología: hipóstasis, persona, con dos naturalezas. Entonces, María tenía en su vientre un ser. Y ese ser que ella tenía en su vientre era Dios, o es Dios, el cual asumió de ella la naturaleza humana con la cual murió en la cruz y con la cual nos salvó, nos rescató del pecado, de la muerte y del demonio. Ahora vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice así: mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, con esos tres pasajes bíblicos comprobamos, y son muchos, no son los únicos, pero les pongo estas tres citas bíblicas para mostrarles que Jesucristo es Dios. Entonces, si María dio a luz a Jesús y Jesús es Dios, pues María es la madre de Dios. María es la madre de Dios aunque no le haya dado la divinidad. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre se convierte en el rey de España. Su madre está viva. Esa mujer es la madre del rey de España. Pero no le dio la realeza, sí, no le dio la realeza. Ella tuvo en su vientre un bebé. Ese bebé se convirtió en un niño, después se hizo hombre y después ese hombre se convirtió en el rey de España. Entonces, esa mujer dio a luz a ese hombre, no le dio la realeza. Pero como ese hombre se convirtió en el rey de España, esa mujer, esa madre, es la madre del rey de España, aunque no le haya dado la realeza. Otro ejemplo, un hombre se convierte en el presidente. La madre de él es la madre del presidente. Esa mujer, esa madre no le dio la presidencia. Ella es la madre de ese individuo, pero como ese individuo es el presidente, esa mujer es la madre del presidente. Ahora bien, si mi oponente niega que María es la madre de Dios, tendría que negar que María es la madre de Jesucristo.
¿Por qué razón? Porque si él dice, bueno, María no puede ser la madre de Dios porque no le dio la divinidad a Dios, entonces tendría que decir que María no es la madre de Jesucristo, cosa que sería una peor herejía, porque todos sabemos eso, tanto evangélicos como católicos, sabemos que María es la madre de Jesucristo. Pero entonces yo podría usar el argumento de Nani Córdoba en su contra y decir, bueno, entonces usted está diciendo que María no es la madre de Jesucristo. Sí, porque si María no puede ser la madre de Dios porque no le dio su divinidad, tampoco puede ser la madre de Jesucristo, porque Jesucristo, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, siempre ha existido. Y María no le dio a Cristo su divinidad, le dio solamente su cuerpo físico. Entonces María no podría ser madre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir mi oponente? ¿Que María es la madre del cuerpo de Jesús? ¿O en qué parte de la Biblia dice semejante estupidez? María, la madre del cuerpo de Jesús, porque María no puede ser la madre de Jesús porque Jesús siempre ha existido, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces no puede ser la madre de Jesús, tiene que ser la madre del cuerpo de Jesús, porque al fin y al cabo María le dio el cuerpo, no le dio el alma o el espíritu de Jesús siempre ha existido de toda la eternidad. Entonces la Biblia se equivocó y la Biblia debería decir María, la madre del cuerpo de Jesús, fue a visitarlo. Pero vea que no dice semejante estupidez. ¿Quién va a hacer semejante cosa? Pero la Biblia no dice eso. Entonces, para mala suerte de mi oponente, Dani Córdoba, la Biblia no dice que María es la madre del cuerpo de Jesús, dice que la madre de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de toda la persona de Jesús, su alma, su cuerpo, todo su ser. María no es la madre de una parte de Jesús, es la madre de la persona completa. Y resulta que esa persona completa siempre ha existido. Entonces, si mi oponente dice que María no es la madre de Dios, está diciendo, en otras palabras, tendría que negar que María es la madre de Jesús, ¿verdad? Y la Biblia dice que María es madre de Jesús. De hecho, no necesito darle citas bíblicas que diga que es la madre de Jesús. Todos la conocen. La Biblia dice que María es la madre de Jesucristo. Entonces, si María es la madre de Jesucristo, la misma Biblia de forma explícita e inclusive implícita está admitiendo que es la madre de un ser que siempre ha existido, aunque a ese ser no le haya dado la divinidad. Les voy a dar otro ejemplo. La mamá, la señora madre, ¿verdad? Con todo respeto, la señora madre de mi oponente, Dani Córdoba, es la madre de Dani Córdoba. Pero la mamá biológica de Dani Córdoba no le dio el espíritu, el alma a Dani Córdoba. El alma es creada directamente por Dios. Nuestras madres biológicas nos dieron nuestro cuerpo físico, pero a nadie se le va a ocurrir decir, mira, ahí está la mamá del cuerpo de Dani Córdoba, porque no podemos llamarle la mamá de Dani Córdoba porque la mamá biológica de Dani Córdoba no le dio el alma. El alma es creada directamente por Dios, ella solamente le dio el cuerpo, y es cierto, ella solamente le dio el cuerpo, pero la mamá de Dani Córdoba es madre de todo el hombre completo de Dani Córdoba, no solamente madre de una parte de él, no le dio el alma, es cierto, pero Dani Córdoba es toda la persona, es el alma, es el cuerpo, es el espíritu, es todo. Entonces, si María no es la madre de Dios, por lo tanto no es la madre de Jesucristo y por lo tanto nuestras madres biológicas no son nuestras madres, porque al fin y al cabo solo nos dieron el cuerpo, no nos dieron el alma. ¿Se dan cuenta que semejante tontería está diciendo mi oponente? Entonces, si nuestras madres biológicas son nuestras madres de nuestra persona completa, ¿verdad? A pesar de que no nos dieron el espíritu, nos dieron solamente el cuerpo físico. Entonces, María es la madre de Jesucristo, aunque no le haya dado a Jesucristo el espíritu o su divinidad, porque la misma Biblia dice que María tuvo a Jesús en su vientre, que María es la madre de Jesús. Muchos pasajes bíblicos hablan de María, la madre de Jesús, y por lo tanto, si María es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Ahora, yo no tengo que probar que María siempre ha existido, o sea, ya se sabe que María no siempre ha existido. María es criatura de Dios, María fue creada por Dios. María no es una diosa, María es un ser creado por Dios. Pero Dios escogió a María para que ella fuera su madre en el espacio y el tiempo. Dios, y cuando me refiero de Dios, me refiero al mismo Jesucristo. Jesucristo, el cual nunca tuvo padre ni madre porque siempre ha existido de toda la eternidad, él le dio la gana tener una madre. ¿Cuál es el problema con esto? Sí, nunca tuvo una madre, Dios, porque Dios es eterno, nunca tuvo una madre y un padre, pero a Dios le dio la regalada gana de tener una madre. Y como a él le dio la gana de tener una madre, escogió una mujer y nació de esa mujer como un bebé, como nace cualquier bebé, como cualquier niño. Entonces María es la madre de Dios, aunque no le haya dado la divinidad. De la misma forma que la mujer, la madre del presidente, aunque no le haya dado la presidencia, la madre del rey es madre del rey, aunque no le haya dado la realeza,
Y la madre de Dani Córdoba es madre biológica de Dani Córdoba, aunque solamente le haya dado el cuerpo y no le haya dado el alma. Entonces, por eso yo digo, los hermanos evangélicos y protestantes, yo los llamo nestorianos, ¿verdad? Yo, personalmente, son nestorianos, porque el nestorianismo es una herejía, ¿verdad? Del siglo IV, que desgraciadamente ha sobrevivido hasta nuestros días, y los protestantes o el protestantismo, pues para mí son nestorianos, porque siguen esta herejía. Ahora bien, el mismo Martín Lutero, el mismo Martín Lutero consideraba que María era madre de Dios. De hecho, yo estoy en varios foros de Facebook, ¿verdad? Y hay varios protestantes que no voy a mencionar sus nombres, ¿verdad? Porque yo sé que Dani Córdoba y Noé Martínez y todos los que me escuchan los conocen muy bien. Hay varios protestantes evangélicos o hermanos separados, como le quieran llamar, que ya admitieron públicamente que María es la madre de Dios y yo tengo esas capturas de pantalla. Evangélicos reconocidos en los foros de Facebook donde está Dani Córdoba y donde estoy yo. Evangélicos, protestantes que ya reconocieron públicamente, y tengo todas esas capturas de pantalla, que ya reconocieron que María es la Madre de Dios. Entonces, Dani Córdoba está contradiciendo a la palabra de Dios, ¿verdad? La cual dice con toda claridad que Jesús es Dios. Entonces, si Dani Córdoba dice que María no es la Madre de Dios, entonces está cometiendo una herejía. Está cometiendo una herejía porque Jesucristo es Dios. Decir que María no es la Madre de Dios es decir que Jesucristo no es Dios. La única forma que María no pueda ser la Madre de Dios es que Jesucristo no sea Dios. Me parece, me quedan 2 minutos y María es Dios. Entonces, aparte de contradecir las Sagradas Escrituras, Dani Córdoba está contradiciendo también al padre del protestantismo, que es Martín Lutero, ¿verdad? De donde ellos provienen. Está contradiciendo también a sus hermanos protestantes, a muchos de ellos, los cuales él conoce, los cuales ya tuvieron que admitir públicamente que María es la Madre de Dios. Entonces, yo no sé, en el próximo segmento tendrá que comprobar Dani Córdoba cómo puede ser posible que él niegue que María sea la Madre de Dios si Jesucristo es Dios. Y si él admite que María es la Madre de Jesucristo y niega que María es la Madre de Dios, él se está contradiciendo, porque al negar que María es la Madre de Dios, tiene entonces que negar que María es la Madre de Jesucristo, porque si Dani Córdoba dice, pero María no puede ser la madre de un ser que siempre ha existido. Dios siempre ha existido. ¿Cómo va a ser la madre de un ser que siempre ha existido? Entonces tendría que Dani Córdoba decir que María tampoco es la madre de Jesucristo, porque Jesucristo siempre ha existido. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces tendríamos que decir que María no es la madre de Jesús. Y ya ahí pues ya estaría entrando Dani Córdoba ya en una herejía de lo más horrible, porque ¿a quién se le ocurre decir que María no es madre de Jesucristo? Si todos los protestantes lo admiten. Entonces sería una contradicción, ¿verdad? Me quedan 30 segundos. Sería una contradicción que decir que María no es la madre de Dios, pero sí es la madre de Jesucristo, porque Jesucristo siempre ha existido. Entonces, si no es la madre de Dios, tampoco puede ser la madre de Jesucristo, porque María le dio a Jesucristo su cuerpo físico, no le dio su espíritu. Bueno, entonces con esto termino y en mi próxima exposición voy a dar más pruebas de la maternidad divina de María a través de la historia. Adelante, moderador. Muchas gracias, hermano Max Roper. Usted hizo exactamente 14 minutos con 47 segundos. Bueno, vamos al segundo bloque. En este segundo bloque tendremos nuevamente 15 minutos para el hermano Dani Cor. Él puede exponer en estos 15 minutos o puede también hacer alguna refutación que él desee. Así que, Dani, a partir de este momento, tú tienes 15 minutos nuevamente. Amén. Bueno, en mi exposición anterior anticipé que mi adversario haría suposiciones, conjeturas e hipótesis. Ninguno de los textos que él expuso probaron la existencia de María antes de la existencia del Verbo de Dios, o sea, la existencia de Jesús antes de tomar su forma humana. Mi oponente minimizó e ignoró la naturaleza divina de Jesús como el Dios creador de todas las cosas, y como tal vemos en las Santas Escrituras. Pero primero, antes de dar mis comentarios de refutación de tipo bíblico, voy a mencionar lo que él dijo, y claro que aquí lo tuve yo que anotar para que veamos sus herejías, sus mentiras y sobre todo una blasfemia, ¿sí? Vemos que engrandecer a María como Madre de Dios es divinizarla y tratarla como Dios, aunque ellos niegan que es Dios.
o de una diosa, la están tratando como Dios. Primero, él citó que en el año 432 un obispo llamado Nestorio, negó la divinidad y la humanidad de Jesús, que negó entonces en cierta manera la hipótesis, que es inseparable la divinidad y la humanidad de Jesús. Bueno, él dice que Cristo es Dios, y esto yo lo manifesté en mi argumento anterior, donde dice en Isaías 9:6, también citó Lucas 1 del 41 al 43, donde se manifiesta Jesús como hombre, no como Dios. María dio a luz al ser humano Jesús, que ya traía su divinidad. Vamos a hacer esto. Él usó de ejemplo al rey de España. La madre del rey de España dio a luz al que fue o que es rey de España, pero no le dio la realeza. Bueno, hay una cosa bien importante. También vamos a decir, dice y expuso en otro ejemplo a un presidente. La madre del presidente le dio la existencia humana, pero no le dio la presidencia. Bueno, hay una cosa que a nuestro amigo se le olvida, ¿sí? En ese caso también me usó a mí como ejemplo. Mi mamá me dio a luz, pero no dio a luz, ni fue creadora del espíritu o del alma que yo tengo, sino que Dios. Bueno, hay algo que está ignorando nuestro contrincante, que es que el rey de España no existía antes, que el gobernador, que el presidente de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, de República Dominicana y de cualquier otro país no existió antes. Esa es la gran diferencia, de que Jesús siempre ha existido. La divinidad de Jesús no fue dada por María, claro que no. Mi madre no me dio el espíritu, ni tampoco me dio el alma, pero hay una cosa que sí me dio mi madre. Y él estuvo diciendo aquí, fíjense bien, cómo es que dice que el alma es creada por Dios. Esto yo lo tuve que anotar. Él dijo que el alma es creada por Dios. A ver, si tan elocuente es nuestro amigo, ¿de dónde saca entonces que si Jesús nació de María, está tratando a Jesús como un ser creado? Jesús no tuvo una creación. Jesús es Dios. Jesús es el creador de las cosas. Jesús ya existía. Mi madre no es madre del alma y del espíritu que tengo. Es madre de la humanidad, de este cuerpo físico que tengo. Y de la misma manera, María es madre del cuerpo físico de Jesús. ¿Por qué? Porque su divinidad ya existía antes, y él lo acaba de mencionar, están conscientes. Lo que están tratando de decir es que esa humanidad transferida o ya traída de una vez unida, sin separación hipostática, fue la que María dio a luz. No, vuelvo a decir, el rey de España no existía antes. El título de rey tampoco lo tenía antes. El presidente, igual. El presidente no existía antes. No, el único ser que existía antes, que fuese dado a luz como ser humano, era Jesús. Ninguno de nosotros existía antes. Y ninguno de nosotros tenía un título. Yo tengo el título de ser evangélico Dani Córdoba. Mi mamá no me dio a luz como el evangélico Dani Córdoba, pero yo nunca tuve tampoco en otra vida la existencia y el título de evangélico Dani Córdoba. Sin embargo, Jesús siempre ha tenido el título de Dios porque siempre ha sido Dios. Mi contrincante está usando una lógica humana y finita, donde no puede captar y sigue ignorando la divinidad de Jesús como el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Dice que nosotros los protestantes, bueno, si vamos de protestantes, bueno, voy a decir que ustedes son idólatras porque están idolatrizando y exaltando a María en una forma divina que no le pertenece ni le corresponde. Entonces dice que los cristianos reconocieron que María es madre de Dios. Bueno,
Si algún cristiano llegó a reconocer que María es madre de Dios, hoy se va a dar cuenta que María no es madre de Dios, sino que madre de Jesús. Yo no tengo que negar la maternidad de María sobre Jesús, porque esa fue la que dio Dios a Jesús, una manera humana de manifestarse al ser humano, a su pueblo que fue Israel, y vamos a comprobarlo con las escrituras. Primeramente, yo ya lo había leído según lo que dice Juan 1 del 1 al 4. Esto es lo que está ignorando mi contendiente, mi contrincante. En Juan 1:1, claramente dice ahí, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús siempre ha sido Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para que él me pueda comprobar que María es madre de Dios, tiene que comprobarme que ella dio a luz al ser que creó los cielos y la tierra. Y para eso María tiene que existir antes que Dios. Lo que está diciendo aquí mi contrincante es una herejía y una mentira que está perdiendo a las mentes cautivas pensando que María es madre de Dios. La están divinizando, quieran o no, la están divinizando. Mi contrincante no ha podido probar que María existía antes que Jesús, antes de su misma divinidad, antes de ser un Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, este es el pasaje paralelo de Juan 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos ahí en el Antiguo Testamento, en el original en hebreo, dice ahí Elohim. ¿Qué es Elohim? Ya lo dije yo en un principio, ¿sí? Elohim es el verbo, es el Padre, al que nosotros llamamos Yahvé o Yahweh o Jehová, y el Espíritu Santo, ¿sí? Claramente lo dije desde el principio. Yo creo en Elohim, el Dios único y verdadero que se manifiesta en tres seres divinos, en tres seres divinos. Y aquí está el verbo, es Jesús. No se llamaba Jesús, se llamaba el verbo encarnado, la palabra de Dios. Ahora, vamos a seguir viendo todo esto, porque mi contrincante no ha podido probar la existencia de María antes de la existencia de Dios, el creador de los cielos y la tierra. En Hebreos 1:23, vean nada más el verbo, la palabra, el que sustenta el universo con el poder de su palabra, siempre ha existido. Él tiene que probarme que María existía antes que el verbo, antes que la palabra, antes que la palabra que creó los cielos y la tierra. Aquí vemos claramente cuando dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se levantó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi contrincante no puede probar que María existía antes que Jesús, porque Jesús es Dios. Para decir María es madre de Dios, tiene que probar que María existía antes que Dios. Mi madre, yo nunca pude existir antes que mi madre. El presidente no existió antes que su madre. El rey de España, el rey de Inglaterra no existió antes que su madre. Pero Jesús sí existió antes que su madre. ¡Qué contradicción! ¡Qué lógica! ¿Dónde cabe en el pensamiento humano que María es madre de Dios? Estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús. No estamos hablando de su naturaleza divina. ¿O sí? Que alguien me explique. Ese es un reto, y lo dije desde un principio. Tiene la difícil tarea, tiene lo imposible para poder probar que María existía antes que Dios. Yo estoy probando que los versículos que él está leyendo y todos los versículos que va a leer es única y llanamente, exclusivamente para hablar de Jesús en su manera humana. Claro, como el verbo encarnado, pero vamos a decir una vez más, porque yo lo cité desde un principio. Y es claramente lo que dice Filipenses. Filipenses 2, del 6 en adelante,
claramente vamos a ver de qué manera expresa la divinidad de Dios. De tal manera que vamos a darnos cuenta que lo que se está hablando aquí no es de la esencia humana, sino de la esencia divina. Y yo lo dije hace rato, ¿sí? La maternidad de María es debida a su humanidad, no a su divinidad. Fíjese bien lo que dice aquí, Efesios 2 del 6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, fíjese bien, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A qué se hizo? Se hizo hombre. Él se despojó de algunos atributos divinos como la inmortalidad, porque lo que murió en la cruz no fue la divinidad de Jesús, fue su humanidad. Vimos que Jesús, que Dios es eterno, es inmortal. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esto incluye a María misma. Incluye a María misma. Vemos en Colosenses vamos a ver la existencia de Cristo Jesús como Dios, como el Dios que creó los cielos y la tierra, y no vamos a ver que María haya existido antes que Jesús, que el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuevamente vuelvo a decir, para decir que María es madre de Dios, tiene que probar la existencia de María antes que la existencia de Dios. Aquí dice en Colosenses 1 del 15 en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, de los que hay en los cielos y de los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, fíjese bien lo que dice el versículo, fíjese bien, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Yo lo dije muy claramente y lo vuelvo a repetir. Mi contrincante está haciendo conjeturas y está usando una mente pero tan infantil y a la vez blasfema y herética. Esa es una mentira. Él tiene que probarme con la escritura de que María existía antes que Dios, porque yo acabo de probar y lo voy a seguir probando cuando él dé los textos a leer. Se refiere a la humanidad de Jesús, al Jesús Dios, al verbo encarnado, porque es el verbo encarnado. Según nos dice a Juan 1, fíjense bien, porque ahí dice el verbo carne, el verbo se hizo carne y se hizo manifiesto en nosotros. Esto lo vamos aquí a ver nosotros en... Un minuto le queda, hermano Dani. Amén. Bueno, aquí dice, en el versículo 10 de San Juan 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Bueno, el 14, para que no me vaya yo a extender. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con este texto voy a matar todos sus argumentos, porque a partir de entonces va a hablar del verbo encarnado, no del verbo en su divinidad, sino del verbo encarnado. Culmino. Gracias, Dani Córdoba, por tu segunda exposición. Bueno, iríamos a la segunda exposición del hermano Max Roper. Hermano Max, te tocarían a ti tus segundos 15 minutos, así que yo te informo, permitime, vamos a restablecer el cronómetro para que tú tengas desde ya tus 15 minutos. Empiezan. Bueno, te recuerdo, Max, que ya en este segundo bloque, tú puedes refutar o puedes seguir exponiendo, no hay ningún problema. Así que a partir de este momento, tú tienes 15. ¿Hello? A partir de este momento, tú tienes 15 minutos, Max. Ok, empiezo. Qué barbaridad las cosas que tiene que escuchar uno acá. Qué barbaridad. En primer lugar, vamos, porque tenemos solamente 15 minutos. Ok, en primer lugar, el Señor está cayendo con una falacia, en primer lugar.
muy deshonesto de su parte. Dice que yo voy a tener que probar, que voy a tener que demostrar, que voy a tener que probar, lo repitió varias veces, de que María siempre ha existido. Él está insinuando de que yo me estoy empeñando en probar eso, cosa que es una falacia en primer lugar. Yo nunca me he empeñado en probar que María siempre ha existido. María no ha existido siempre, fue creada por Dios. Es más, de hecho fue creada por la Santísima Trinidad. Entonces es una falacia que el Señor está usando de su parte, ¿verdad? Con esto se la estoy echando abajo, la estoy refutando, diciendo, él dice, yo tengo que probar que Max Rupert tiene que probar que María siempre ha existido, Max Rupert tiene que probar que María... Y cuando yo estoy tratando de probar que María siempre ha existido, sí sabemos que María no siempre ha existido. Entonces es una falacia de parte de este señor, por no llamarle de otra forma, ¿verdad? Eh, eh, Ahora otra cosa para ver... Dice, él mismo se contradice, Dani Córdoba, porque dice, María es madre de Jesús, no es madre de Dios. Por un lado, Dani Córdoba dice que María es por un lado, Dani Córdoba dice que Jesús es Dios. Y después dice que María no es la madre de Dios, sino es la madre de Jesús. O sea, se dan cuenta de la contradicción. Él dice, Jesús es Dios, pero María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios, pero Jesús es Dios. ¿Se dan cuenta de la contradicción? O sea, él no sabe ni lo que está diciendo, está completamente Dani Córdoba está completamente descontrolado en este debate, completamente descontrolado. Voy a volver a repetir lo que él dijo. Dani Córdoba dijo, María es la madre de Jesús. Jesús es Dios, pero no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios. Pero María no es la madre de Dios. ¿Se dan cuenta? El gran disparate que está haciendo Dani Córdoba. Él está completamente confundido acá, completamente confundido, no sabe ni lo que está diciendo. Él mismo se está refutando a sí mismo porque está contradiciéndose. Ahora, está diciendo que Dios no murió en la cruz. Quien murió en la cruz fue Jesús. O sea, dígame, Dani Córdoba, ¿en qué momento Jesús se despojó de su divinidad? ¿En qué momento Jesús dejó de ser Dios? Lo que el Filipenses nos dice es que Jesús, por ejemplo, Jesús no utilizó sus poderes divinos para librarse de la cruz. Él lo pudo haber hecho cuando fueron a arrestarlo, para crucificarlo. Él perfectamente pudo haber hecho que todos se murieran ahí, pero él no quiso usar sus poderes. No es que dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser quien era, siempre fue Dios, desde toda la eternidad y hasta la fecha y desde toda la eternidad por siempre será Dios. Jesús no dejó de ser Dios. Lo que Jesús hizo fue que no usó sus atributos divinos para librarse de la cruz. Pudo haberse librado si él le hubiera dado la gana, si él hubiera querido, pero no lo quiso hacer porque quiso morir por nosotros. Pero eso no significa que Jesús dejó de ser Dios. Entonces, si Jesús no dejó de ser Dios, significa que Dios moría en la cruz. Pero Dios, ¿qué Dios? Pues Jesús es Dios, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, usted mismo lo reconoció. Dios Hijo, el Hijo de Dios, o Jesucristo, o Jesús, o Cristo, es la misma persona. La segunda persona de la Santísima Trinidad siempre ha existido, se encarnó en María la Virgen, asumió un cuerpo y una naturaleza humana, y esa persona, la cual nunca dejó de ser Dios, siguió siendo Dios y siguió siendo hombre, esa misma persona murió en la cruz. Entonces, Dios sufrió, Dios murió en la cruz. De lo contrario, si Dani Córdoba dice, no, Dios nunca murió en la cruz, Dios nunca sufrió, entonces quiere decir que todo lo que los evangelios nos narran es una farsa. Dani Córdoba está diciendo, lo que Dani Córdoba está diciendo, o lo que implica lo que él dice, es que toda la Biblia es una farsa. Cuando la Biblia dice que Jesús sufrió, entonces Jesús no sufrió, la Biblia mintió, porque quien sufrió fue el cuerpo de Jesús, es lo que está diciendo Dani Córdoba, no. Jesús es Dios, pero Dios no sufrió. O en otras palabras, Dani Córdoba está diciendo, miren el disparate que Dani Córdoba está diciendo. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y Jesús es Dios. Pero realmente la naturaleza divina de Jesús no sufrió. Quien sufrió fue la naturaleza humana de Jesús. O sea, Dani Córdoba está concibiendo las dos naturalezas como si fueran dos hipóstasis, dos personas diferentes. Está la persona divina de Jesús y está la persona humana. La persona divina, la naturaleza divina es una persona y la naturaleza humana es otra persona. Entonces, la persona divina de Jesús no sufrió en la cruz, no murió, no sintió nada, ningún dolor. Fue la persona humana. O sea, en otras palabras, Dani Córdoba está diciendo que hay dos Jesucristos, el Jesucristo divino, que es Dios, que el cual no sufrió en la cruz porque como es Dios no puede sufrir. Y el Cristo humano,
el cual María tuvo, el cual sí sufrió y murió en la cruz. ¿Se dan cuenta del disparate que está diciendo? La Biblia dice que hay dos Cristos. La Biblia dice que hay dos Jesús. No, la Biblia dice que hay un solo Jesucristo. Dice las Sagradas Escrituras, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Dice un solo Señor, no dice que hay dos señores, no dice que hay dos Jesucristos. Hay un solo Jesucristo. No existen dos. Entonces, Dani Córdoba está repitiendo la misma herejía de Martín Lutero y de todos los protestantes, de todos los nestorianos. Por eso yo digo que los protestantes son nestorianos. Aunque yo nunca he escuchado a alguien diciendo eso, yo lo estoy diciendo. Todos los protestantes son nestorianos, porque como los nestorianos niegan la maternidad divina de María y los protestantes la niegan, o al menos Dani Córdoba, entonces Dani Córdoba es un nestoriano, son nestorianos. Entonces, Dani Córdoba está diciendo que hay dos Cristos. Indirectamente lo está diciendo, implícitamente lo está diciendo, porque está diciendo, Dios no sufrió en la cruz, no, quien sufrió fue Cristo. O sea, entonces, el Cristo Dios no sufrió en la cruz. El Cristo hombre sí sufrió, pero el Cristo Dios. Entonces está diciendo que hay dos Cristos. Uno que no sufrió porque no podía sufrir porque es Dios, y el otro Cristo que sí sufrió porque completamente disparate, una semejante estupidez está diciendo, tontería. Por eso, con todo respeto, yo me estaba riendo cuando el señor Dani Córdoba, con todo respeto, cuando estaba riendo, y decía, qué barbaridad, las cosas que tiene que escuchar. No sé si usted me vino con la mano así en la cabeza, decía, no puede ser posible que esté diciendo semejante tontería. Existe un solo Cristo, no dos Cristos, y ese solo Cristo que existe tiene dos naturalezas, y esas dos naturalezas existen en una sola persona. Esa sola persona es que la cual siempre ha existido, que es Cristo, tiene una naturaleza. Entonces, María no es la madre de naturaleza. María es la madre de una persona, no es la madre de una naturaleza. Es como que yo dijera, mi mamá biológica es la madre de mi cuerpo, o sea, de mi parte humana. Mi madre biológica que me trajo al mundo no es madre de mi parte espiritual, es madre de mi cuerpo. Por lo tanto, cuando hablan de mi madre biológica, no digan la mamá de Max, digan la mamá del cuerpo de Max, porque la mamá biológica de Max solo le dio a Max el cuerpo físico que él tiene, no le dio el espíritu. Entonces es un error decirle la mamá de Max. Hay que llamarle la mamá del cuerpo de Max, porque al fin y al cabo solo le dio el cuerpo, no le dio el espíritu. Se me hace estupidez. Eso es lo que está diciendo Dani Córdoba. María no es la madre de Dios. Entonces, Dani Córdoba indirectamente, implícitamente está negando que María es la madre de Jesucristo. Porque si a eso vamos, que María no puede ser la madre de Dios, porque Dios siempre ha existido, entonces yo le puedo decir que María tampoco es la madre de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Jesús siempre ha existido, o me lo va a negar. Usted mismo lo admite, usted mismo lo dijo. Jesucristo es Dios, siempre ha existido desde toda la eternidad. Entonces, si Jesucristo es Dios, siempre ha existido de toda la eternidad, entonces, ¿cómo puede María ser madre de Jesucristo? Usted lo está diciendo indirectamente, que María no es madre de Jesucristo. Por un lado, admite que es madre de Jesucristo, pero indirectamente lo está negando, entonces, ¿qué quedamos? Por eso yo le digo que Dani Córdoba está mal, está contradiciendo, está diciendo semerendo disparate, y mucha gente que está viendo este debate se deben de estar riendo de él. Con todo respeto lo digo, y evangélicos, porque como ya vuelvo y repito, hay evangélicos y protestantes que no los voy a mencionar en este chat, pero sí, Dani Córdoba quiere sus nombres. Cuando termine este debate le voy a dar con mucho gusto los nombres de esos evangélicos que son amigos de él, conocidos en los debates, los cuales ya admitieron que María es la madre de Dios. Entonces él está contradiciendo a sus propios amigos. Ahora bien, San Hipólito de Roma, padre de la iglesia, nació en el año 170 y murió en el año 236 después de Cristo, presbítero y escritor eclesiástico. Dijo San Hipólito: todas las generaciones, los profetas, han representado sucesivamente los temas más grandes de la contemplación y la acción. Así también anunciaban la llegada de Dios en la carne al mundo, a su llegada a través de la impecable portadora de Dios, o sea, refiriéndose a la Virgen María. Imagínense qué grande esto. Está diciendo que María portaba a Dios en su vientre. San Dionisio de Alejandría, padre de la iglesia, nació en el año 190 y murió en el año 264 después de Cristo. Patriarca de Alejandría, dice lo siguiente, cito textualmente: así como Cristo, nuestro sumo sacerdote, no fue elegido por la mano del hombre, por lo que tampoco era su tabernáculo enmarcado por los hombres, sino que fue creado por el Espíritu Santo, y por el poder de Dios es protegido tabernáculo, que se tendría en memoria eterna. María la Virgen, Madre de Dios. San Gregorio Taumaturgo, padre de la iglesia, dice así: todas las festividades y celebraciones, himnos, y en primer lugar la fiesta de la Asunción de la Santísima Madre de Dios.
San Ireneo de Lyon, que por cierto fue discípulo de uno de los discípulos de los apóstoles. Imagínense, San Ireneo de Lyon. Nació en el año 140 y murió en el año 202, obispo y mártir. Dice que María es portadora de Dios, o sea que María portaba a Dios en su seno, en su vientre. Ok. Eusebio de Cesarea, que por cierto, si Dani sabía un poco de patrística, de historia, que dudo mucho que sepa, no creo que sepa nada de patrística. Eusebio de Cesarea fue el historiador más grande de la época primitiva, de la iglesia primitiva. Él narra la historia del cristianismo de los 3 primeros siglos. Y Eusebio de Cesarea, déjenme decirles que es citado por muchos protestantes, inclusive citado por pastores protestantes. Vea lo que dice Eusebio de Cesarea, Dani Córdoba. Escuche bien, pare los oídos, abre los oídos, escuche. Él en verdad, al llegar al momento de acercar al cuerpo terrenal y morar en cierto tiempo sobre la tierra, puesto que la necesidad así lo requería, ideó para sí un nuevo modo de nacer, una concepción sin nupcias, el alumbramiento operado en una virgen casta, una jovencita que es la madre de Dios. Y el testimonio de Eusebio de Cesarea es muy importante porque es el historiador más importante de los 3 primeros siglos del cristianismo, citado inclusive por pastores protestantes, citado, y por teólogos protestantes, citan a este padre de la iglesia, y él está diciendo que María es la madre de Dios. San Atanasio de Alejandría dice lo siguiente: en consecuencia, el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres, es decir, de Adán, podrían llegar a ser hijos de Dios. La palabra engendrada del Padre desde lo alto, indeciblemente, de forma inexplicable, incomprensible y eternamente. Él es el que nace en el tiempo aquí en la tierra, la Virgen Madre de Dios. San Efraín de Siria nació en el año 306 y murió en el año 373, diácono y escritor, dice San Efraín de Siria. Esta virgen se convirtió en madre conservando su virginidad, y aunque sigue siendo una virgen que llevaba un niño en su seno, y la esclava y el trabajo de su sabiduría se convirtió en la madre de Dios. Y hay muchísimos padres de la iglesia que dicen que María es madre de Dios, que después los voy a citar. San Epifanio de Salamina dice que María es la madre de Dios. San Pedro de Alejandría, Metodio de Olimpo, San Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, San Basilio el Grande, San Gregorio de Niza, San Jerónimo de Estridón, San Agustín de Hipona, Paulino de Nola, San Juan Casiano, San Cirilo de Alejandría, Tito de Bostra, Máximo de Turín. Bueno, no, imagínense, no, ya perdí la lista. Para ver más, Severino de Gabala, Nilo de Ancira, San Prudencio. Bueno, la lista es interminable, interminable, de los santos padres de la iglesia que afirman con toda claridad, de una forma clara y explícita, que la Santísima Virgen es Madre de Dios. No solamente en las Sagradas Escrituras, yo he dado pruebas bíblicas de que María es la Madre de Dios. Probé que Cristo es Dios, citas bíblicas de que Cristo es Dios. Porque para probar que María es Madre de Dios, hay que probar que Cristo es Dios. Entonces senté esas bases teológicas de que Cristo es Dios. Una vez que probé que Cristo es Dios, probé que María es la madre de Jesucristo, el cual ya les probé que es Dios. Para él me quedan 1 minuto 50 segundos. Entonces, estableciendo con estas bases que di, de esos textos bíblicos, que Cristo es Dios, ¿verdad? Y como saben todos que María dio a luz a Jesucristo, entonces María es la madre de Dios porque dio a luz a Jesucristo. Mi oponente no ha podido refutarme en lo absoluto. Él dice que sí, que ya me refutó y esto y lo otro, pero está dando patadas de ahogado, porque yo probé bíblicamente y probé patrísticamente y todavía no he terminado. No he terminado todavía. De que prácticamente unánimemente, me quedan 40 segundos, unánimemente casi todos los padres de la iglesia afirman que en la maternidad divina de María ha sido ratificado por los concilios, los padres de la iglesia, las Sagradas Escrituras, y Dani Córdoba ha caído en una herejía muy grande al negar la divinidad divina de María. ¿Por qué al negarlo? Está negando que Jesucristo es Dios. María engendró a Jesucristo, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Pero María no es la madre de un cuerpo muerto. María es la madre de un ser que se movía en su vientre. Y ese ser es Dios y es hombre al mismo tiempo. Adelante, moderador. Muchas gracias por tu participación, hermano Max Roper.
Bueno, con esto hemos finalizado la participación de los 2 bloques de 15 minutos de cada uno de ellos. Vamos al tercer bloque. Este bloque consiste en que cada uno de ellos tendrá 10 minutos para refutar, o si necesita exponer algo más, pues ya cuestión de cada quien. Bueno, como lo he dicho, tiene 10 minutos, hermano Dani Córdoba, así que a partir de este momento tú tendrías 10 minutos, pero les recuerdo, favor, apagar los micrófonos, porque a veces cuando respiramos fuerte, pues el micrófono capta el sonido y interrumpimos al que está exponiendo. Así que eso lo noté hoy en la exposición del hermano Max, que el hermano Dani Córdoba tenía su micrófono activado. Así que una vez más les reitero, tiene 10 minutos, hermano Dani Córdoba, a partir de este momento. Bueno, él dice que no lo refuté, pero sí lo refuté. Y la prueba es esta. Yo no negué la divinidad de Jesús. Él es el que no está tomando en cuenta la divinidad de Jesús para mostrar que María es madre de Dios. Recuerde, lo leí en reiteradas ocasiones. Jesús es el verbo encarnado. Lo leí. No estoy negando la divinidad de Jesús. Es más, la estoy reafirmando. Lo que estoy diciendo es que mi contrincante no ha podido comprobar que María haya dado a luz a Dios. La manera de probar la humanidad de Jesús es esta. Hebreos 4, del 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. No dice que en los días de su divinidad. Jesús se vino a manifestar en carne. La palabra fue manifestada ¿en qué? En carne. No, la palabra fue manifestada en su divinidad. No estoy hablando de dos Jesuses. No estoy hablando de dioses, como él pretende. Ese es un hombre de paja que está diciendo algo que yo no estoy diciendo ni tampoco lo sugiero con mis argumentos. Desde el principio he afirmado creer que la unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo como un ser tripartito es un solo Dios. Y no voy a separar la divinidad de Jesús de su humanidad, porque la divinidad él ya la traía desde antes. Ninguno de ustedes puede decir que existía antes que su madre. Ahora, yo voy a probar, él tiene que probar también que Jesús, el Jesús del que estamos hablando, del que nació de María, existía antes que María. Yo estoy hablando del verbo que se hizo carne. Ese sí ha existido siempre. Y ese verbo siempre estuvo a partir de que nació como hombre en la persona de Jesús. Ahora, él tiene que probar que Jesús existió antes en su naturaleza humana. Eso no tampoco lo va a poder probar. Vuelvo a reiterar, y yo sigo en este renglón. Él tiene que probar que María es madre de Dios. Y para probar que María es madre de Dios, tiene que probar la existencia de María antes que Dios. Porque no hay madre que exista después que el Hijo. Y María existe después de Jesús, después del Verbo encarnado. Él me lo acaba de decir. Es creación. Ella es parte de la creación. Es un ser creado. Jesús no es un ser creado. Él siempre ha existido desde la eternidad. Él no ha refutado nada. Él sacó patrística, él sacó a nestorianos y no sé qué. Y bueno, mi amigo el Mariseo está diciendo una herejía y una blasfemia, tratando de divinizar a María. Él no va a poder probar. Y ahorita yo, aunque sea este corto exposición que yo haga, lo voy a terminar de esta manera. Tienes que probar que María es madre de Dios, porque no hay madre que exista después que su hijo. Así que para ser madre de Dios tiene que existir antes que Dios.
Y ese es yo que yo termino. Tienes que probar que María es madre de Dios porque María existía antes que Dios. Así de fácil y así de sencillo. No es que yo te esté orillando a decir algo que tú no estás diciendo, no. Lo que yo estoy diciendo y afirmando que Jesús es el verbo encarnado, que Jesús siendo Dios se hizo hombre y que esa divinidad siempre la acompañó. El título de ser Dios nunca dejó de serlo. ¿Pero qué? Él tuvo que dejar sus atributos. Él me dijo, ¿dónde dice que dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios, dejó sus atributos divinos. ¿Y qué atributos divinos dejó? Uno, el ser inmortal, lo dice la palabra de Dios, dejó sus atributos divinos, se despojó a sí mismo. Y cuando dice que se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad en este aspecto de ser inmortal para ser mortal y poder morir en la cruz. Y lo dice aquí, vuelvo a decir, Filipenses 2:6, el cual, fíjate bien, siendo en forma de Dios, no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No dijo él, no, yo soy Dios y ahorita lo va a saber todo el mundo. No, se manifestó como Dios a quienes tuvo que manifestarse, pero él no se manifestó al mundo como Dios. Y todos sabíamos que era Dios por las escrituras y por todo lo demás, sabemos que era Dios y sigue siendo Dios. Bueno, ¿y qué dice aquí el 7? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de servidor, ¿sí? De sirviente. Dice aquí, hecho semejante a los hombres. No dice que hecho semejante a Dios. Hecho semejante a los hombres. Fíjese bien lo que dice aquí el 8. Y estando en la condición de hombre, no dice que estando en la condición de Dios. ¿Ves? El que dice una mentira y está diciendo barrabasadas y estupideces eres tú. Tienes que comprobarme con la escritura que él murió como Dios. ¿Y dónde dice que murió como Dios? Yo te estoy probando que aquí murió como hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre y la parte humana que murió fue la parte esencial que tuvo que morir, no la esencia divina. Tienes que mostrarme, yo te estoy mostrando con la Biblia que la parte humana fue la que murió. Y aquí lo dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No dice para que se inclinen, se arrodillen ante María, ni al nombre de María, ni al nombre de Pablo, ni al nombre de Pedro, ni cualquier otro santo. Es ante Dios, el Dios que siempre ha existido. ¿Pero qué? Pero en su naturaleza humana tuvo que morir porque se despojó. Aquí dice claramente, se despojó. Así que para mostrarme tú que María es madre de Dios, tienes que mostrarme que María existía antes que Dios. Tu madre no existió después de ti, ni tú existías antes que tu madre. ¿Cómo es que Cristo existía en su naturaleza divina antes que su propia madre? Si es que era Dios. Eso me lo tienes que explicar. Tú no lo has podido explicar. Mi posición es inquebrantable y no puedes refutarla. Tienes que probar que María existía antes que Dios. Si tú no lo puedes probar, es que María no es madre de Dios. Todos los textos que me has dado, y hasta la fecha lo sigo diciendo, son referentes a María como madre de Jesús, el cuerpo humano que recibió para manifestarse a la humanidad. Ahí culmino. Bueno, gracias, Dani. Tú hiciste exactamente 8 minutos con 5 segundos. Bueno, ya escucharon, Dani ya terminó su participación. Este era su última intervención esta era su última intervención en este debate. Solamente le quedaría nada más despedirse después de la exposición que el hermano Max tendría que finalizar también con sus últimos 10 minutos. Así que, Max, a partir de este momento, tú tienes también tus 10 minutos finales. Bueno, otra vez Dani Córdoba con sus disparates en primer lugar, contradiciéndose en este debate. Él dice que Jesús nunca se despojó de su divinidad, ¿verdad? Entonces, él está diciendo que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Si Jesucristo nunca dejó de ser Dios, entonces quiere decir que en el vientre de María, María tenía en su vientre a Dios.
¿verdad? La única forma es que María no sea madre de Dios, es que Jesucristo haya decidido por su propia voluntad, dejado de ser Dios, pero Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Aún en el vientre de María, cuando el cuerpo de Jesús está formando, él sigue siendo Dios. Entonces, entonces es una gran contradicción de Danny Córdoba, diciendo que Jesucristo nunca dejó de ser Dios, pero entonces Jesucristo dejó de ser Dios solamente cuando estaba en el vientre de María. Cuando salió del vientre de María volvió a ser Dios. Qué tonterías. Bueno, segundo, para ver, dice que Dios no murió en la cruz. Dice, Dios no murió pero Jesucristo es Dios. Si Jesucristo nunca dejó de ser Dios, entonces Dios murió en la cruz, ¿verdad? O sea, refiriéndome, cuando digo Dios murió en la cruz, me refiero a la segunda persona de la Trinidad, el cual nunca dejó de ser Dios. Nunca, desde la eternidad y lo seguirá haciendo, aún en el vientre de María. Ahora, no usó sus atributos divinos, como dije, para librarse de la cruz, pero eso no significa que no dejó de ser lo que Él es, siguió siendo Dios siempre, y lo es, y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Entonces, cuando una persona muere, entonces es erróneo decir, dice, el Dios no puede morir, dice él, Dios no puede morir. Entonces, si usamos la lógica de él, mira el disparate que está diciendo Dani Córdoba. Si usamos la lógica de él, entonces tenemos que decir que cuando una persona se muere, una persona, o por ejemplo, cuando yo me muera, porque tarde o temprano me voy a morir, la gente no va a decir, la gente no va a decir Max se murió, la gente va a decir se murió el cuerpo de Max. Porque al fin y al cabo, el espíritu de Max sigue viviendo. Ustedes saben que el espíritu no muere. Cuando el alma se separa del cuerpo, el alma sigue existiendo, sigue viviendo. Lo que muere es el cuerpo, no el alma. Entonces la gente va a decir, El espíritu de Max no se murió. que el Max, espíritu Max no cuando se murió. el alma Eh, sigue existiendo, sigue viviendo. Lo que muere entonces es se el cuerpo. murió el cuerpo. Entonces es una tontería. Entonces, no, cuando yo me muera, la gente va a decir se murió Max, o sea, toda la persona mía. Entonces, cuando Cristo murió, ¿acaso que los evangelios dicen murió el cuerpo de Cristo? Los evangelios dicen Jesucristo murió, la muerte de Jesús. Murió la persona de Jesús, ¿verdad? Cuando muere una persona se sabe que lo que muere es el cuerpo, no el alma. Pero nadie va a decir murió el cuerpo de la persona. Uno dice murió la persona, porque el cuerpo forma parte de la persona. Entonces, no fue el cuerpo de Jesús el que murió, fue Jesús, aunque su espíritu no muere, ¿verdad? Es el cuerpo de él que murió, pero el cuerpo de Jesús forma parte de Jesús. Entonces, Jesús murió, no solamente no el cuerpo de él. Entonces, y otra cosa también para ver, probé que María es la madre de Dios, como ya lo dije. Le di varios textos donde dice claramente que Jesús es Dios y María dio a luz a Jesús. Entonces, si Jesús es Dios y María dio a luz a Jesús, María dio a luz a Dios. Entonces, otra vez Dani Córdoba con sus falacias diciendo, Max tiene que probar de que la humanidad de Cristo siempre ha existido. ¿Y en qué momento yo dije que la humanidad de Cristo siempre ha existido? La humanidad de Cristo tuvo principio. Cristo se creó para sí su propio cuerpo, ¿verdad? Usando el cuerpo virginal de la Santísima Virgen María. Y después dice Dani Córdoba otra de sus falacias. Max Rupert tiene que probar de que María siempre ha existido desde la eternidad, que ha sido madre de Cristo desde la eternidad. Max tiene que probar eso. O sea, en otra palabra, que Dani Córdoba está insinuando de que yo estoy afirmando esa tontería de que María siempre ha existido y que es una diosa. Eso es una falacia, porque yo nunca dije eso. Y los que están viendo este debate pueden ver este debate otra vez, poner el video desde el principio y dar cuenta que yo no he dicho eso. Este señor, Dani Córdoba, está sacando palabras, está sacando palabras, poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho y está dando patadas de ahogado. Porque él dice, María no es la madre de Dios, ya lo probé, no he probado nada, no he probado absolutamente nada. Yo probé que María es la madre de Dios con textos bíblicos, con textos patrísticos. Por cierto, le voy a leer a San Jerónimo de Estridón, ¿verdad? Padre de la Iglesia, nació en el año 342 y murió en el año 420, exégeta y traductor, ¿verdad? Citado San Jerónimo de Estridón por muchos protestantes, porque claro, los protestantes son convenidos, citan a los padres de la Iglesia solo cuando les conviene, cuando no les conviene no lo citan. ¿Por qué los protestantes no citan a San Jerónimo de Estridón cuando habla de la maternidad divina de María? Porque no les conviene. Bueno, dice San Jerónimo de Estridón, ¿verdad? En cuanto a la forma en que la Virgen se convirtió en madre de Dios, fue una refutación que él le hizo a un hereje. Había un hereje en esa época que se llamaba Rufino, y ese hereje decía que María no es la madre de Dios. Entonces San Jerónimo escribe una de sus cartas, escritas hacia el año 411, vea, refuta a Rufino y dice, en cuanto a la forma en que la Virgen se convirtió en madre de Dios,
Tiene pleno conocimiento en cuanto a la forma en que él mismo nació. Él no sabe nada, contra Rufino. No se maravillen de la novedad de la cosa. Si una virgen da a luz a Dios, imagínense qué palabras más maravillosas. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia, doctor de la iglesia, dice, de nada le hubiera valido a María ser la madre de Dios si no hubiera llevado antes a Cristo en su corazón que en su seno. ¿Ya? San Gregorio de Niza, padre de la iglesia, nació en el año 335 y murió en el año 394, dice, en tiempos de la madre de Dios, la muerte que había reinado desde Adán hasta ella, después de haberse aproximado a ella y haberse lanzado contra el fruto de la virginidad, topó contra una roca y quedó hecha trizas. San Gregorio de Niza, año 390 después de Cristo. Entonces, pruebas patrísticas. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si Andy Córdoba, si a pesar de si yo le digo a Andy Córdoba, las nubes son de color blanco, y él dice, las nubes son de color verde, son de color verde, son de color verde, aunque yo le enseñe que son de color blanco o se ven blancas, Andy Córdoba sigue creyendo que las nubes son de color verde. Igual, entonces que él crea lo que él quiere creer. Es como ponerse una venda en los ojos y no querer ver la verdad. Si ya yo le di pruebas bíblicas, porque yo no estoy dando opiniones personales, no estoy haciendo eisegesis, sino exégesis. He leído textos bíblicos, realmente, algunos no tienen absolutamente nada que ver con el tema, otros tienen que ver con el tema, pero no son sacados fuera de contexto. Él sí está haciendo eisegesis, yo estoy haciendo exégesis. Di una exégesis bíblica, probé que Jesucristo es Dios y probé que María es la madre de Dios. ¿Cómo lo probé? Probando que Cristo es Dios. Entonces, Dani Córdoba se contradijo al decir que María es la madre de Dios, pero no es la madre de Jesucristo. Entonces tendría que negar que María es la madre de Jesucristo porque María no le dio a Jesucristo su divinidad. Ahora bien, quiero terminar diciendo algo que me molesta mucho. Creo que es una falta de respeto y algo muy repugnante y odioso, y lo debo decir, que Dani Córdoba haya puesto como foto de Hangout la foto de un sacerdote con una cara de toro. Creo que es algo muy repugnante y una falta de respeto. Es como que yo ponga como mi foto de Hangout la foto del pastor protestante donde él se reúne y le ponga la cara del demonio y unos cuernos. Creo que es una falta de respeto realmente. Este debate lo estoy haciendo porque me comprometí con Dani Córdoba, me comprometí con Noé, y hay personas que están viendo este debate, pero si por mí fuera, yo hubiera dejado este debate, porque es una falta de respeto que estoy viendo esta porquería, foto, una gran falta de respeto, la foto de un sacerdote con la foto de un toro ahí, me parece falta una niñería, niñez, falta de seriedad de parte de mi oponente y completamente desagradable. Con esto termino. Adelante, moderador. Muy bien, muchas gracias Max por tu exposición. Bueno, antes de finalizar y cerrar el debate sobre la maternidad divina de María, quiero saludar a nuestros amigos que nos están viendo desde sus casas, desde la comodidad de sus hogares, ya sea por sus diferentes medios, ¿no? Por sus tablets, celulares, computadora. Bueno, me gustaría saludar en especial al hermano Rodrigo Calvo, que nos está viendo, un fiel amigo de este canal, una persona en la cual pues siempre nos ha apoyado, así que el Señor te bendiga, Max, perdón, Rodrigo Calvo por estar en sintonía con nosotros. Saludos a David Barram, eh, saludos a Upper 334, que también está ahí comentando algunas cosas. Saludos para la señorita Mar Isal Manzadilla, así que también está comentando por ahí. Saludos también especial para Ronnie Cardenas, que también ha comentado por ahí. Saludos vamos a ver, para el hermano Guillermo Estrada, que también es parte de este equipo de apologética de Huella Católica. Un saludo especial para ti, Guillermo. Bueno, y un saludo especial para todos aquellos que tampoco han comentado, pero que también nos están viendo. Nick Vázquez, el hermano, bueno, Nick Vázquez ya sabemos que es el hermano Mónico, que también es parte de este equipo. Saludos para él. Y bueno, finalizo con esto. También está el hermano, vamos a ver, el Carnalito 2000. Saludos también para él que está por ahí también comentando. A mí me gustaría que entraran también algunos hermanos católicos y leyeran los
los comentarios que algunos dejan por ahí para que veamos cuál es la opinión de las diferentes personas que se hacen presentes a este canal. Bueno, para ya no alargar más el programa, voy a cerrarlo dándole la oportunidad al hermano Dani Córdoba que se despida. Ojo, solamente perdón, es una despedida nada más. Ya no se vale tocar cita bíblica, ya no se vale refutar al contrincante, ya no se vale calumniar o decir algo en contra del contrincante, ¿no? Ya no, nada de eso. Simple y sencillamente agradece y se despide. Y pues también le agradecemos su participación. Desde ya te agradezco, Dani, por haber aceptado este debate o por haberlo propuesto. No sé quién de los dos se puso en contacto con quién, pero si fuiste tú quien lo propuso, pues gracias por estar acá y que Dios te bendiga. Tienes un minuto para despedirte. Ok, gracias. Bueno, pues, ¿sí me escucho? ¿Aló? Sí, sí, se escucha. Oh, ok. Que tengo problemas acá con la internet. Bueno, bueno, pues gracias. Fui bien claro, sin llegar a refutar ni nada. Bueno, pues la gente puede darse cuenta en mi último argumento que fue lo que yo pedí. Y bueno, la gente puede formalizar y formar sus propios criterios. Y bueno, pues gracias por haberme invitado. Te voy a pedir un favor solamente que como tuve problemas acá con la internet, ¿me das tu permiso para bajar este video? Claro que sí. Usted puede Ok, descargar este video, usted nada más, claro, eso lo vamos a dejar bien firme, ¿no? claro. Solamente usted que ha sido parte de este foro, usted puede descargar el video y subirlo. Siempre se le hace la atenta invitación o la aclaración de que pues no se vale recortar el video No, y yo no hago eso. editarlo. No vamos ok, porque estamos en contra del favoritismo, ¿no? O sea, estamos en contra de la manipulación. Nosotros siempre hemos sido un canal que estamos abiertos a, a cualquier hermano que se venga y quiera hacer un debate, pero siempre les pedimos que respeten eso, ¿no? Los tiempos que se dieron acá, esos mismos tiempos tienen que verse en cualquier otro canal. Si algún hermano necesita descargar el video y subirlo, simple y sencillamente escríbanos aquí al canal y nosotros le podemos dar lo que usted tiene el ok, hermano, no hay ningún problema, usted lo puede descargar y subirlo en su canal. Ok, gracias. Dios les bendiga. Bueno, gracias a ti. Vamos con la despedida de Max. Max, tú tienes un minuto para despedirte. Nuevamente te aclaro, ya no puedes refutar, ya no puedes decir textos bíblicos. Simple y sencillamente te despides y aquí cerramos el programa. Bueno, gracias al moderador Noé Martínez, por haber tenido la gentileza de no habernos acompañado el día de hoy en este debate sobre la maternidad divina de María. Creo que lo que yo dije fue muy claro. Espero que cada uno en sus hogares saque sus conclusiones sobre lo que se habló acá y sobre todo lo que sucedió. Este, bueno, de mi parte le doy las gracias a Dios sobre todas las cosas por haberme permitido pues defender su palabra. Gracias a todos ustedes en sus casas que han tenido la gran amabilidad de vernos a través de las pantallas de su canal Huella Católica. Y desde la ciudad de Nueva York se despide de ustedes su hermano Max Rupert Calvo. Que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Ok, muchas gracias, hermano Max Roper desde Nueva York. Max, te quiero regalar unos 10 segundos más porque tú terminaste antes. Me gustaría que hicieras la atenta invitación del debate que vas a tener aquí mañana a todos los que nos están viendo. Por supuesto, el día de mañana, domingo, el día de mañana, domingo 5 de mayo, a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, 4 de la tarde, hora de El Salvador. Estaré batiendo con el cristiano evangélico Ángel Regalado sobre el tema de la virginidad perpetua de María, del cual Guillermo Estrada, nuestro hermano Guillermo Estrada, será el moderador. Así que todos están cordialmente invitados para mañana, domingo 5 de mayo, a las 4 de la tarde, hora de El Salvador.
6 de la tarde, hora de Nueva York y del este de Estados Unidos, debate con Ángel Regalado sobre el tema de la virginidad perpetua de María. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Max. Solo te pido que apagues tu micrófono por cualquier interferencia. Bueno, vamos a recalcar algo. 4 de la tarde, hora Centroamérica, todo Centroamérica, 4 de la tarde. 5 de la tarde, hora México, y 6 de la tarde, hora este y Nueva York de Estados Unidos. Así que, hermanos, ya escucharon ustedes. Queda la atenta invitación para que mañana usted también se haga presente acá, a este canal, a este su canal de Huella Católica. Bueno, se despide su servidor, servidor en Cristo, sin antes decir algo importante. El ganador en este debate siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo y la verdad, siempre. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo por todos los siglos. Así que gracias por estar aquí presentes. Saludos a todos los que nos vieron. Compartan el video, denle like al canal y cuéntenle a sus familiares, a sus amigos. Mira, hay un canal nuevo de YouTube de Huella Católica que pues estos chicos se promueven un poco los debates y se van a debatir con los hermanos no católicos. Y es una forma también de evangelizar, una estupenda forma de evangelizar y llevar siempre la verdad a todas partes. Así que, hermanos, de verdad, muchas gracias. Su servidor en Cristo Jesús, Noé Martínez, se despide de ustedes. Será hasta la próxima. Bye, bye.